Hay momentos en la vida en los que el cielo parece volverse de bronce y el universo entero parece conspirar para aplastar cada uno de los anhelos que guardamos en lo más profundo de la mente y del alma. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impregna de frases hechas, de fórmulas vacías de positivismo barato que nos invitan a sonreír frente a la tragedia y a hacer limonada si la vida nos da limones. Pero seamos honestos ante el dolor. ¿Qué haces cuando la vida no te dio un pequeño trago amargo, sino que hizo pedazos la vasija entera de tus esperanzas? ¿Qué haces cuando el proyecto de tu vida, la familia que soñaste, la salud de quien más amas o el llamado que creíste recibir de parte del Altísimo se estrella contra el muro de una realidad fría, implacable e irreversible? ¿Qué se hace cuando le clamas a Dios con lágrimas de sangre, con ayuno, con fe quebrantada, y la respuesta que desciende desde el trono celestial es un silencio absoluto o un devastador no? Ese territorio oscuro, seco y sofocante no es otra cosa que el desierto. El desierto es esa geografía del alma que se ubica exactamente entre la ardiente expectativa de tu corazón y la tierra prometida que jamás llega. Es la tierra de nadie donde los días se vuelven pesados, donde el aliento se agota y donde el alma camina en círculos mirando a lo lejos a personas que celebran exactamente aquello que a ti se te fue negado. En el desierto, la vida se siente profundamente injusta. Ahí es donde germinan en silencio la amargura, la envidia por la dicha ajena y un resentimiento no confesado hacia Dios, porque en el fondo sientes que Él te ignoró, que se olvidó de ti o que permitió una crueldad innecesaria sobre tu historia. Traigamos a la luz la historia de Sheridan Boisei y su esposa Merrin, quienes caminaron durante una década entera en las arenas ardientes de este páramo espiritual. En el año 2000, llenos de juventud, amor y una fe sólida, decidieron dar el paso natural de fundar una familia. Nada parecía presagiar la tormenta, pero el calendario comenzó a convertirse en un verdugo que, cada 28 días, marcaba la llegada de la desilusión. 9 meses después, los estudios médicos revelaron una infertilidad severa del lado de Sheridan que reducía las probabilidades a casi cero sin intervención. Como creyentes devotos, su primera trinchera fue la fe. Buscaron la oración de sanidad, ayunaron y buscaron a Dios con vehemencia. Sheridan recuerda una noche desgarradora en la que, rodeado de hermanos que le imponían las manos, se quebró en un llanto tan profundo que convulsionó su cuerpo, sintiendo una conmoción interior tan grande que dio por sentado que el milagro se había producido. Sin embargo, el ciclo siguiente volvió a cerrarse con el silencio del vientre y la misma lágrima amarga. Vinieron entonces los intentos de fertilización in vitro a partir de 2006, un proceso profundamente invasivo, doloroso y desgastante para el cuerpo y la mente de Merrin, envuelto en las oraciones constantes de familiares de todo el país, que una y otra vez terminaron en bancarrota emocional. Buscaron la vía de la adopción en 2007, pasando por 8 meses de minuciosas evaluaciones donde una trabajadora social les aseguró que eran la pareja ideal y que la llamada no tardaría. Esperanza. Expectativa. Esperaron una semana, 2 semanas, un mes, medio año, casi 2 años escuchando el eco del teléfono que jamás sonó. 20 meses de agonía silenciosa hasta que la ansiedad devoró las fuerzas de Merrin y los empujó de nuevo a la ruina de la FIV en 2010. En ese último tramo, la teología misma se volvió una carga aplastante. Sheridan llegó a preguntarse si el problema era su propia espiritualidad, si su fe no era lo suficientemente grande o si los predicadores de la prosperidad tenían razón al afirmar que solo bastaba declarar y creer con fuerza para obligar a Dios a actuar. Al transferir el primer embrión, oró con una vehemencia desesperada: Señor, no solo te pido un hijo, creo que nos lo darás. Pero las fórmulas mágicas no funcionaron. Embrión tras embrión, la realidad aplastó cada declaración. A mediados de diciembre de 2010, colocaron el último embrión restante en el vientre de Merrin, habiendo pactado que sería el final de la tortura porque ya no tenían fuerzas espirituales ni para orar. Y justo cuando estaban en el fondo del pozo, el teléfono sonó. La clínica informaba que los niveles hormonales indicaban un embarazo positivo. Fue la explosión de gozo más grande de sus vidas. Lágrimas de alivio,
la madre de Sheridan gritando de júbilo, los amigos enviando mensajes proclamando que el milagro de 10 años finalmente había llegado. Empacaron para pasar la Navidad más hermosa de sus vidas en Brisbane. Pero la Nochebuena de 2010 reservaba la estocada final. Una nueva llamada de la enfermera advirtió que los niveles hormonales se habían desplomado. La ecografía reveló la verdad más cruenta. Se trataba de un saco gestacional vacío, una sombra biológica que imitó el embarazo pero sin albergar vida alguna. Merrin cayó en posición fetal sobre la cama de un motel a mitad del camino, destrozada, mientras Sheridan escribía en su diario las palabras de un alma mutilada. Dios, esto es cruel, nos dejaste en este desierto, nos mostraste la tierra prometida por un segundo y nos prohibiste entrar. Pero levanta la mirada y escucha la voz de la verdad. El desierto no es la tumba de tu destino, ni el lugar donde Dios te abandonó para ver cómo te marchitas. Si nos remitimos a las Sagradas Escrituras, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Moisés se para frente al pueblo de Israel tras 40 años de andar errantes y les desvela el misterio de su peregrinación. Les recuerda que Dios los hizo caminar por ese terreno árido para afligirlos, para probarlos y para sacar a la luz lo que verdaderamente había en sus corazones. El desierto, querido hermano y hermana, es antes que nada un temible pero bendito lugar de revelación. Cuando las estructuras de tu vida colapsan y el milagro que exigías no se realiza, el desierto desnuda tu fe de todo ornamento religioso. Nos obliga a responder las preguntas más sobrecogedoras. ¿Seguiremos al Señor cuando el costo sea la renuncia a nuestros propios anhelos? ¿Amamos a Dios por la hermosura de su majestad o simplemente lo buscamos como un proveedor de nuestros deseos? En las notas de su diario, Merrin dejó al descubierto la conmoción de su alma al escribir: ¿cómo se puede confiar en Dios si cuando pides algo con todo tu corazón te ignora? Tal vez Dios simplemente es malo. La fe no se manifestó en ellos como un poema de confianza ciega, sino como un mar de dudas, de dolor y de preguntas honestas lanzadas al cielo. En Sheridan, el desierto reveló un ídolo oculto, el ídolo de la influencia y del éxito profesional. Para ofrecerle a Merrin un nuevo comienzo lejos de los escombros de su sueño en Australia, Sheridan tuvo que renunciar a su prestigioso programa de radio nacional y a su carrera de escritor para mudarse a Europa como un absoluto desconocido, entendiendo que había fundamentado su valía en los aplausos del ministerio y no en el amor del Padre. En segundo lugar, el desierto es un insospechado lugar de provisión divina. Frente al dolor, la mente humana suele dividirse en dos trincheras erróneas. Por un lado, quienes ven el desierto como un campo de batalla permanente donde hay que atar demonios y luchar furiosamente contra la realidad. Por el otro, quienes se resignan con una amargura pasiva asumiendo que Dios disfruta verlos sufrir. Pero la perspectiva de Dios es superior. El problema supremo de los sueños rotos es que ciegan nuestra vista y encierran toda nuestra existencia dentro de las cuatro paredes de nuestra tragedia. La clínica de fertilidad, la sala de un tribunal, la soledad del hogar o el informe médico. Nos enfocamos tanto en el bien que se nos negó que volvemos invisibles los miles de milagros cotidianos que sostienen nuestra vida. La respiración, el trabajo, el arte, la amistad sincera y la gracia de un nuevo amanecer. Israel murmuraba en la arena, pero cada mañana descendía el maná fresco del cielo, brotaba agua de las rocas y sus vestidos jamás se desgastaron. Cuando Sheridan y Merrin lo arriesgaron todo y cruzaron el océano sin garantías, la provisión de Dios se manifestó de la forma menos esperada. A Merrin le ofrecieron una plaza académica de élite en el Centro de Estadísticas de Medicina de la Universidad de Oxford, abriendo una puerta de honor en medio del páramo. En tercer lugar, el desierto es el lugar sagrado donde descubres tu verdadera e inquebrantable identidad. La inmensa mayoría de los seres humanos construimos nuestro concepto de valor personal sobre la base de identidades secundarias. Nos definimos como el esposo de alguien, la madre de un niño, el director de una empresa, el predicador de una multitud o el profesional talentoso. Pero cuando el desierto destruye la posibilidad de ejercer ese rol, cuando Merrin no pudo ser madre y Sheridan dejó de ser la voz aclamada de la radio, se produce una muerte interior. ¿Qué queda de ti cuando te quitan el título que te daba sentido?
Queda la única verdad inmortal declarada en las Escrituras. Eres un hijo, eres una hija del Dios vivo. Esa identidad fundamental no depende de que triunfes o fracases, no cambia si te aplauden o te olvidan, no se quiebra ante la enfermedad, la soltería, el divorcio o la muerte. Tu nombre está esculpido en los cielos y nada ni nadie te podrá separar del amor entrañable del Padre. En cuarto lugar, el desierto es la tierra de transición que te catapulta hacia una nueva y superior misión. Es la franja que divide lo que eras de lo que estás destinado a ser. Durante su estadía en Inglaterra, en una caminata conmovedora con el escritor Adrián Plas, Sheridan escuchó una lección que cambió su perspectiva para siempre. Por más que lo intentemos, jamás podremos encontrarle un lado positivo a la crucifixión de Jesucristo, pues fue un acto humano de crueldad y dolor absoluto. Pero Jesús no perdió el tiempo buscando consuelos superficiales mientras sufría. En lugar de eso, convirtió el madero de su agonía en un altar de servicio, ministrando a su madre, perdonando a sus verdugos, salvando al ladrón arrepentido y entregando su vida por la humanidad entera. De la misma manera, Dios no desperdiciará una sola de tus lágrimas. Él no te llevó al desierto para destruirte, sino para reciclar tu sufrimiento y transformarlo en una unción de consuelo para sanar los corazones destrozados de miles de personas que caminan por la misma oscuridad que tú ya lograste vencer. Sheridan convirtió su tragedia en un libro que le devolvió la fe y la esperanza de vivir a miles de matrimonios e individuos rotos alrededor del mundo. Si hoy te encuentras en ese lugar seco, toma nota de los 4 pasos espirituales y prácticos para reconstruir tu vida desde las ruinas. Primero, tienes que darte el permiso de descansar. Luchar con todas tus fuerzas por un sueño que finalmente se desvaneció deja el cuerpo y la psique en un estado de agotamiento profundo. Detén la hiperactividad, disminuye el ritmo, camina en paz y permite que la gracia de Dios restaure tus fuerzas físicas y mentales. Segundo, busca el tiempo de la recreación, que significa literalmente recrear. Aquellas personas a las que se les impidió crear el proyecto que tanto anhelaban necesitan volcar su corazón en crear cosas nuevas. Redescubre un pasatiempo olvidado, vuelve a la pintura, a la fotografía, a la música, a la naturaleza o a un nuevo emprendimiento que vuelva a encender la chispa del gozo en tu alma. Tercero, procura la renovación espiritual con absoluta honestidad. Procesa tus pérdidas, tus preguntas y tus enojos con la ayuda de un mentor, un consejero sabio o en la intimidad del altar. Expresar la duda ante el Creador no es falta de fe, es el vehículo para abandonar la religión de apariencias y alcanzar una fe madura, indestructible y cimentada sobre la roca. Cuarto, reinventate sobre la base de tu identidad divina. Acepta que una parte de tu pasado ha muerto, pero reconoce que la vida continúa. Vuelve a entregar tu energía a ser un buen hermano, un amigo leal, un tío presente o un vecino compasivo, y permite que las lecciones extraídas de tu propio dolor sirvan de faro para iluminar el camino de los perdidos. Escucha con el corazón abierto este mensaje final. La vida nueva que Sheridan y Merrin construyeron no borró mágicamente la ausencia de un hijo en su hogar, y hay días en los que el recuerdo todavía hace rodar una lágrima por sus mejillas. Es completamente normal que llores por lo que no pudo ser. Pero debes entender que Dios no siempre concluye nuestras historias con el milagro exacto que le exigimos en nuestras noches de desvelo. Sin embargo, la promesa inquebrantable del Evangelio es que Dios siempre termina sus historias con una gloriosa y majestuosa sorpresa. Él es el Dios de la resurrección, el Dios que viste de belleza las cenizas y el Dios que transforma tu noche más oscura en el amanecer más resplandeciente de tu vida. Levántate, confía y camina, porque tu historia no ha terminado.